Hablar de Malintzin nos da la oportunidad de poner una serie de temas que creo que son muy importantes para entender la realidad actual en la que estamos, digamos, socialmente y políticamente, y también para analizar una serie de prejuicios y de cómo nos relacionamos con pueblos y comunidades indígenas en la actualidad. Es decir, por un lado está Malintzin, que fue una persona real, un personaje histórico que tuvo una vida con una vida extraordinaria en el contexto en el que le tocó vivir, en las circunstancias en las que le tocó vivir, y por otro lado está toda la construcción que se ha hecho y todas las ideas que tenemos de Malintzin, que creo que se resumen muy bien en el adjetivo que es malinchista, ¿no? La carga que tiene y una relación emocional con esa idea que se ha creado sobre ella. Como sabemos desde la historia oficial, ella fue una mujer que fue entregada a los españoles que llegaron en 1519 como parte de de arreglos, ¿no? Con el comienzo de las guerras de conquista. Y tenía una capacidad extraordinaria lingüística, ya hablaba varias lenguas y fue fundamental no solo como intérprete de Hernán Cortés, sino también por su conocimiento privilegiado de las relaciones sociales y de traducir no solamente palabras o interpretar palabras, sino de interpretar mundos distintos en contacto, diferentes maneras de entender la guerra, de entender muchísimas cosas, y que jugó un papel fundamental en esas relaciones. Muchísimo tiempo después, con el establecimiento del Estado mexicano, se crea una narrativa como de una traición. Digamos, la idea de México se proyecta al pasado, entonces se crea un nosotros homogéneo, que es un nosotros que fue conquistado, que sufrió una serie de vejaciones, y que además dentro de ese nosotros había una mujer que traicionó a ese nosotros. Y por eso es tan doloroso, creo, relacionarse con su figura y con lo que se ha creado. Pero creo que acercarse a esa figura, de ahí parte un montón de discusiones que tienen que ver con misoginia, con la idea de qué es un nosotros, con un cuestionamiento del nacionalismo, con una idea de quién conquistó a quién. Entonces pone en crisis una serie de ideas que sustentan una gran parte del nacionalismo mexicano, y que creo que por eso es tan incómodo a veces acercarse a esa figura, y es mucho más fácil leerla de una manera que permita lidiar con esas complejidades de una manera más simple. Y en ese sentido, pues se hace una lectura bastante injusta que se sigue proyectando a las mujeres indígenas en la actualidad. Por otro lado, Camila Townsend, en este libro que escribió sobre Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México, da cuenta cómo después, digamos, de que ella muere y hay algunos procesos judiciales, poco a poco se va borrando de la memoria escrita, digamos, desde el lado criollo, desde el lado español, y resurge otra vez desde, digamos, desde la escritura y en una novela en el siglo XIX. Y es la primera vez que aparece en esa escritura como una mujer libidinosa, sensual y traidora, ¿no? Una mala mujer. Y creo que no es nada gratuito el hecho que sea el siglo XIX, porque justamente creo que tiene que ver con la captura que hace de la voz narrativa el Estado mexicano. Necesita crearse una narración congruente para justificar el hecho de que exista, porque su existencia es bastante ilegítima. Entonces se necesita legitimar ese Estado, y para eso se necesita crear una narrativa convincente, y entonces se crea un nosotros que estaba destinado a ser, ¿no? Se ve la idea de que desde siempre ese nosotros existía, y por lo tanto alguien vino y nos conquistó. Y es bien interesante que se narre como nos conquistó. Ese nos proyectado al pasado, y por lo tanto que era homogéneo, homogeniza todo. México en el pasado se proyecta como Tenochtitlan, esa es la identificación, y entonces todo lo que está en contra es traición. Y en ese sentido, esta mujer, en lugar de leerla en las circunstancias, digamos, en las que vivió, se lee como un atentado al México de ahora. Ese México en el pasado, que era Tenochtitlan, la está traicionando.
cuando ella no tenía ninguna lealtad con Tenochtitlan, porque era de otro Altepet que seguramente veía a Tenochtitlan como una amenaza. Entonces no había ninguna identificación entre ella y no tendría por qué proteger intereses de nadie, además de que vamos a entender que fue dada en calidad de esclava a unos hombres que tenían una capacidad de ejercer la violencia de una manera inusitada. Entonces no es que tuviera una agencia brutal en un principio. Después la fue adquiriendo porque se volvió fundamental en las relaciones y en todo lo que tenía, porque entendía los modos de hacer política. Entonces yo creo que decir que Malintzin no traicionó nada es poner en crisis la idea de que ese nosotros ni siquiera existía. Y entonces es muy problemático para el nacionalismo mexicano. Yo creo que la figura de Malintzin puede ser leída bajo otras ideas, justo en este contexto del movimiento tan fuerte de las mujeres. Primero porque gran parte de la lectura que se ha hecho sobre ella es muy misógina, ¿no? Entonces es muy importante. Y es interesante que justamente el feminismo en los años 70 empezó a tratar de crear otra narrativa sobre Malintzin. Fue ese feminismo y no figuras como Octavio Paz que perpetúan esta lectura misógina de ella, ¿no? Y en ese sentido, al estar cuestionando el patriarcado, se cuestiona todos los sistemas que creó, como el colonialismo, el capitalismo y el nacionalismo. El nacionalismo es una narración bien patriarcal y en ese sentido creo que puede complejizar muy bien la historia de Malintzin, que fue la historia de una mujer que no pertenecía al Altepet de Tenochtitlan y que no debía ninguna lealtad y que estaba en una circunstancia bien compleja en la que pudo después leer la situación y tomar decisiones bastante autónomas hasta cierto punto para preservar en primer lugar su vida, hay que tenerlo muy claro, y también preservar lo más posible sus intereses, ¿no? Y lo hizo de una manera extraordinaria y llegó justo a jugar un papel fundamental. Sí habría que reivindicar la figura de Malintzin. ¿Por qué? Porque eso nos permite, es casi como sentar a México en un diván y ponerle digamos, con Malintzin llevando esto, a decir cómo estás de tu Malintzin, ¿no? Con tu relación con la figura de las mujeres, con la relación entre estos mitos fundacionales entre lo indígena y lo español. Y problematizarlo permite problematizar colonialismo, patriarcado y las relaciones de opresión complejas que había, complejizar la historia y que nos va a permitir reflexionar sobre muchos otros temas. Y lo que sí creo que es urgente sobre todo es que se deje de mirar desde la misoginia a Malintzin, ¿no?